fecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, siendo a tu mesa, tu enemigo fui. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias a Jesucristo. La predicación de la tarde en la voz de nuestro hermano Mateo. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Es bueno estar con ustedes. Antes de empezar, pues quisiera decirles una cosa. Como mencioné en mi acción de gracia, nosotros aquí en esa iglesia somos parte de algo más grande. Somos parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que cuando hay un elemento, hay un parte del cuerpo que está enfermo, que está dolido, afecta a todo el cuerpo, afecta a todo lo demás. Entonces, como yo les decía, hay personas en otras iglesias, en otras partes del mundo que oran por la iglesia de Casitas, preguntan por ustedes. Y yo sé que también la palabra de Dios nos invita a nosotros a orar por esa gente. Somos parte de un solo cuerpo. Y en eso pues quiero decir que cuando hay motivo de gozo, de buenas noticias, el cuerpo de Cristo en otro lugar se anima. Igual cuando se escucha desde dificultades, de pruebas, de conflictos, se entristece, ¿verdad? Entonces es importante, aunque parece que somos un grupo aquí de pocas personas, nosotros afectamos a la salud del cuerpo de Cristo. Entonces es importante realmente tener eso en cuenta, que somos parte de algo mucho más grande de lo que se mira. Entonces, bueno, con eso, hermanos, quisiera dar algo de contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Yo les invito a buscar en tus Biblias Primera de Pedro, capítulo 1. Si ocupa una Biblia, yo creo que hay para prestar. Y antes de dar lectura a toda la porción, quisiera ver con ustedes los primeros 2 versículos. Eso es el contexto, la introducción a esa carta. Esa se llama epístola. Es una carta que fue escrita por la mano de Pedro, ¿verdad? Pero antes de leer los primeros 2 versículos, quiero decir que este libro es un libro divino. Sabemos que este libro no contiene errores. Es perfecto, es eterno, es inspirado por Dios. Pero Dios en su bondad decidió usar hombres imperfectos para usar pluma y papel y entregar su mensaje a nosotros. Y esta ocasión tenemos la oportunidad de leer una carta que fue escrita hace 2000 años a un grupo de creyentes. Entonces vamos a ver el contexto de esa carta juntos. Entonces voy a leer para ustedes los primeros 2 versículos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por esa reverencia de la palabra al Señor. Vamos a levantarnos y ponernos de pie otra vez para dar lectura a todos los 9 versículos, pero en un momentito. Entonces, déjenme darles un poco de contexto para que al leerlo juntos ya vamos a captar lo que Dios quiere comunicar a nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se llama el hombre que Dios usó para escribir esa carta? Pedro. Dice Pedro, apóstol o enviado de Jesucristo. ¿Y qué sabemos de este Pedro? Era él un testigo ocular de Jesucristo. Él era un pescador.
Y Dios lo llamó a ser pescador de hombres. Y era un hombre que seguía a Cristo. Y yo les voy a decir una cosa, que el título de este mensaje es una fe comprobada. Una fe comprobada. Entonces, ¿cómo era la fe de Pedro? ¿Era un buen ejemplo de la fe, Pedro? No siempre, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión Jesús estaba dormido en una lancha y sus discípulos estaban aterrorizados por la tormenta? Y dijeron, ¿cómo es que Jesús está dormido? Despiértalo porque vamos a morir de esa tormenta. Y Jesús calmó la tormenta. Y se acuerdan en otra ocasión que Pedro vio a Cristo caminando sobre el agua. Y Jesús dijo, Pedro, venid. Y Pedro, con algo de fe, se metió en el mar y empezó a caminar, y a los pocos pasos comenzó a dudar y casi se ahoga, y Cristo lo salvó. Entonces este Pedro también tuvo la oportunidad de ir al huerto de Getsemaní con Cristo. Cristo dijo, hey Pedro, ore conmigo, tenga fe, ore a Dios. Y el hombre se durmió, no una vez, sino que 2 veces. Entonces, este Pedro, que es instrumento de Dios para entregarnos esa carta, era enviado de Jesucristo, pero quizás no el mejor ejemplo de fe, de una fe comprobada. Sin embargo, Dios le había regalado a él una fe que lo salvó. Hasta hoy la gente tiene chistes de cómo van a llegar al cielo, y el que va a recibirlos es el Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, eso la Biblia no nos enseña esto, pero muchas personas dicen, bueno, al llegar lo que me va a recibir es San Pedro, ¿verdad? La Biblia no nos enseña esto. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la fe que tuvo Pedro no fue una fe perfecta, pero fue una fe regalada por Dios y comprobada por varias experiencias. Entonces este Pedro ahora escribe, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién está dirigida esa carta? A los expatriados. ¿Qué quiere decir los expatriados? La tía de Ruth que se fue para España, expatriada. Yo, estando aquí en Honduras con ustedes, yo no soy de acá. Ustedes ya sabían esto, ¿verdad? No soy de acá. Pero ¿saben qué? Para las personas que están en Cristo, tampoco ustedes son de acá. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En el cielo. Si hemos nacido de nuevo, nuestra ciudadanía no es en este mundo. Está más allá, está en los cielos. Pero lo importante de entender eso es que dice a los expatriados de la dispersión. O sea, esa gente tuvieron que irse de su lugar por problemas, por persecución. De hecho, el penúltimo versículo de este libro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces, Pedro habla de Babilonia. Ahora bien, en cuanto a la historia de la Biblia, Babilonia fue como 700 antes. Entonces realmente Pedro no estaba en Babilonia, estaba en la ciudad de Roma, que era realmente un lugar de mucho pecado, de persecución hacia los cristianos. Y debido a esa persecución, los creyentes tuvieron que irse de Jerusalén, irse de Roma, irse de diferentes lugares para realmente ser esparcidos. Entonces están por todo lado. Y Pedro dice, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ustedes me dicen, ¿dónde están esos lugares? Bueno, algunos de ustedes tienen mapa en su Biblia, pero les voy a decir brevemente que están en la área que ahora es Turquía. En el mundo moderno corresponde al país de Turquía, está en Asia Menor. Pero de estas diferentes iglesias, Ponto y Galacia, algunos deben ser algo familiar para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo escribió a los Gálatas?
Galacia era una región con diferentes iglesias y Pablo escribió a ellos y los regañó. Dice, hey, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, esas personas fueron realmente esparcidas, siendo expatriados en diferentes partes de esa región. Y seguramente no era una sola iglesia, sino que una iglesia compartida o una carta compartida con varias iglesias. Y solo para que entendamos eso, si ustedes se fijan en 1 de Pedro 2:11, Pedro dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, hermanos, ¿quiénes son expatriados y peregrinos aquí? Todos. Si estamos en Cristo, somos así, somos peregrinos, somos expatriados. Ahora, volviendo a la introducción, versículo 2, dice algo importante, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Fíjense bien en eso, porque eso tiene que ver con la identidad de los receptores originales de esa carta. Dice que los receptores eran elegidos. ¿Quién de nosotros realmente ha elegido seguir a Cristo? Cantamos esa canción, pero la realidad es que nadie busca a Dios. Dios busca al hombre. Dios llama a nosotros a arrepentirnos. Por nuestros propios deseos no buscamos a Dios. Más bien buscamos correr en la dirección opuesta. Entonces, Pedro dice a los que están en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que ustedes son elegidos según, y fíjense bien en esa palabra, la presciencia de Dios. No dice presencia de Dios. Léelo bien. Para los que ya tienen sus años, a veces los lentes ayudan, ¿verdad? Presciencia, eso quiere decir que Dios supo desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, Dios eligió a esas personas. Las personas que están recibiendo esa carta de Pedro, Dios escogió antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ya entendemos quién fue el autor humano, ya entendemos quiénes fueron los receptores. Ahora, antes de realmente enfocarnos en el pasaje, quiero decirles que dice aquí, para obedecer, bueno, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir santificación del Espíritu? Eso quiere decir que Dios nos eligió, nos apartó para la salvación, nos llamó siendo extranjeros, ¿verdad? Y siendo peregrinos, pues, y ahora Él, a través del Espíritu Santo, quiere santificarnos. Eso quiere decir que queremos ser realmente sanados, limpiados, purificados, consagrados y apartados para Dios. Dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tengo aquí un diccionario bíblico y me acuerdo que aquí en esa iglesia, hace años, tenían la disciplina de usar ese diccionario y explicar el significado de una palabra que no usamos mucho. ¿Qué quiere decir la palabra rociar? ¿Alguien me puede decir en términos comunes y corrientes qué quiere decir rociar? Derramar algo. ¿Cómo? Derramar algo. Ajá. Como salpicar, ¿verdad? O como brincar agua así, ¿verdad? Entonces dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y sabemos en la Biblia que muchas veces hablamos de la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Cristo Él nos compró, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo nos redimió. Pero ese versículo dice ser rociados, salpicados. Entonces tenemos que usar la Biblia para entender la Biblia. Entonces si ustedes vayan, por ejemplo, a Éxodo 24, versículo 8, habla de cómo Moisés, al explicar el pacto al pueblo, al explicar la ley al pueblo, rociaba la gente con esa sangre. Pero ¿saben qué? También en el libro de Éxodo,
entendemos que Dios tuvo algunos reglamentos, algunas leyes para limpiar los utensilios del tabernáculo, del templo. Con la sangre de una ofrenda, el sacerdote tuvo que haber rociado todo con la sangre de un sacrificio. Y eso quiere decir que ahora este utensilio es consagrado, apartado para Dios. Entonces, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a la identidad de los receptores originales, eran elegidos desde antes de la creación del mundo, eran expatriados en su cultura, en su sociedad, y también fueron rociados con la sangre de Jesucristo y apartados, distintos de sus vecinos, ¿verdad? Ahora, entendiendo esto, ahora sí voy a orar y voy a invitarles a ponerse de pie para esa oración y para seguir leyendo conmigo hasta el versículo 9, pero oremos primero. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque esa palabra es eterna. Esa palabra tiene el poder de salvarnos. Esa palabra tiene la habilidad de iluminarnos en cuanto a tu naturaleza, tu carácter y explicarnos quién eres tú, Señor. Queremos realmente llegar y estar en tu presencia y ver tu rostro y entender tu amor hacia nosotros. Úseme a mí, Señor, como administrador del multiforme gracia de tu palabra, Señor. Úseme, Señor, para hablar tus palabras y realmente de explicar lo que tú has hecho a nuestro favor. Ayúdanos en prestar atención, en no sentir aburridos, ni cansados, ni distraídos, sino prestar atención a lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ahora, estando de pie, vamos a leer. Yo voy a leer para ustedes hasta el versículo 9 de este capítulo 1 de Primera de Pedro. La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, otra vez, el título del mensaje es una fe comprobada. Entonces, versículo 3, donde aquí Pedro termina su introducción y empieza a lo que se llama una doxología. Una doxología es un canto prácticamente de alabanza a Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Si ustedes se fijan en Efesios 1:3, hermano Pablo escribió lo mismo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces miren, Pedro dice: bendito el Dios, ese que no se puede contener, que tiene tanta emoción, tanto gozo, quiere hablar de Dios. Y en la palabra que usa aquí, el bendito, viene una palabra griega que es como eulogía. Entonces, cuando alguien muere, ¿qué pasa? Alguien de la familia, alguien de la comunidad se va a poner de pie y va a hablar bien del difunto. Tal vez tiene que mentir, ¿verdad? Pero alguien va a decir algo bonito del difunto.
Esa es la idea aquí, que van a decir algo bueno de Dios. Lo van a bendecir. Muchas veces decimos, hey, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga. Pero en este caso, bendito quiere decir que va a alabar la persona, el carácter, la naturaleza de Dios. Y fíjense bien en eso porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre el versículo 2 y versículo 3, habla de Dios Espíritu, que nos santifica, habla de Dios Padre y habla de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es Dios 3 en 1. Entonces, si vamos a hablar de una fe comprobada, hoy tenemos que entender qué tipo de fe. ¿En qué Dios? Mire, hay un montón de religiones hoy en día. Hay muchas personas que dicen que, bueno, yo soy una persona muy espiritual. Yo soy una persona muy religiosa. Yo tengo fe en Dios. ¿Pero en cuál Dios? El Dios 3 en 1. Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, esa es la fe que tenemos. Entonces, en esa doxología, Pedro está explicando realmente cuál es la fuente y la sustancia de nuestra fe. Pero miren, ahora dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Me detengo ahí. Según su grande misericordia. ¿Qué entendemos nosotros de misericordia? Hace años yo escuché aquí al hermano Pastor Medley diciendo que gracia es dándome a mí un regalo que yo no merezco, ¿verdad? Mientras misericordia es no dándome algo que sí merezco. ¿Qué merecemos? La paga del pecado es La muerte. la muerte. Hermanos, nosotros teníamos una deuda que fuera imposible pagar. Nosotros realmente lo que merecemos es la muerte, merecemos el juicio de Dios. Pero si estamos en Cristo, hemos recibido misericordia. Y si hemos recibido misericordia, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que extender este mismo misericordia a nuestros hermanos en Cristo. El mismo libro de Efesios dice que seamos realmente dispuestos a extender misericordia a nuestro prójimo. Voy a buscar el versículo para ustedes, pero realmente habla que como hemos recibido misericordia, tenemos que vivir basado en esa realidad. Dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué nos hizo renacer? Él lo hizo. Nosotros estábamos como muertos. Voy a pedir al hermano Joel que nos lee, por favor, de Efesios capítulo 2. Y hermano, si puede leer para ustedes en voz alta, del versículo 1, pues hasta 8. Efesios 2, 1 a 8. Así estábamos nosotros, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en vuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Ahí, hermano. Sí, está bien hasta ahí. Gracias, hermano. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados.
no teníamos un deseo de acercarnos a Dios. Como decía, teníamos el deseo de hacer exactamente lo que la carne quería. Pero Dios, en su misericordia, nos vino a salvar. Dice que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 3, el hombre Nicodemo se acercó a Cristo y le hace una pregunta a Cristo? ¿Qué tengo que ser para ser salvo? Y dijo Cristo, tiene que nacer de nuevo. Y el hombre rascó la cabeza y dijo, pues ¿cómo es que un hombre ya viejo va a entrar otra vez a la vientre de su madre? Y Cristo, ¿qué Nicodemo? No, estoy hablando espiritualmente. Uno tiene que nacer de nuevo. Y eso es algo sobrenatural. Y eso es algo que Dios hace en nosotros. Tengo ahí porque hallé el versículo y quiero que ustedes lo busquen conmigo porque les voy a dar esa tarea de memorizar esto. Es Efesios 4, 32. Efesios 4, 32. Si alguien lo tiene, por favor, nos lee en voz alta este versículo. Antes de venir unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Gracias. Entonces, iglesia, les pido que se memoricen ese versículo y que lo ponen en práctica, ¿verdad? Porque miren, si hemos sido nacidos de nuevo, si Dios nos perdonó, si estábamos muertos, si Dios nos hizo renacer, eso quiere decir que Él nos perdonó mucho. Y si Él nos ha perdonado mucho, nos toca a nosotros ahora perdonar a los demás. Pero vuelvo al texto, eso es tarea adicional. Entonces, por favor, dediquen un tiempo, es un versículo precioso, cortito y costoso de aplicar a su vida. Créanme, yo también lucho con esto, hermanos. Pero Él, según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Otra vez estamos en 1 de Pedro, versículo 3. Para renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿cómo es que nacimos de nuevo? Porque Cristo murió en vez de nosotros. Él pagó por nosotros. Pero ¿se quedó muerto Cristo? No, resucitó con todo. Se resucitó, dejó la tumba vacía, dejó la cruz vacía y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso tenemos una esperanza viva. Miren, si ustedes se enfoquen en sus problemas, se van a deprimir. Si se enfocan en sus conflictos, se van a frustrar. Si se enfocan en sus dolencias, fácilmente olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza que transforma nuestra forma de pensar. Esa es la fe que tenemos en Jesucristo. Ahora, para ir avanzando, dice en versículo 4 que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí estamos viendo una descripción de lo que nos espera si estamos en Cristo. Una herencia. Ustedes ya me conocen bien. A mí me gusta perderme en las montañas con mi bicicleta. Y casualmente antier yo salí y yo encontré un bosque. Y en este bosque no había nada de construcción. Solamente árboles, un matorral pues y simplemente bosque. Pero había un rótulo que dice propiedad de herederos a saber. Hernández Sánchez a saber. Pero herederos de esa propiedad. Y en este momento, ¿de qué servía ese terreno? Árboles. Pero no servía para una construcción. No servía para un lugar para criar niños. No servía para un lugar con una vista bien bonita. Era reservada para ellos. Pero ¿saben qué? Han puesto el rótulo ahí porque alguien más se puede meter, una invasión, ¿verdad? Alguien más puede venir a cortar los árboles y hacer lo que quiera, pues. Pero la herencia que tiene un cristiano no es una herencia que alguien le puede quitar. Está reservada en los cielos.
Y les digo una cosa más en cuanto a la herencia, ¿verdad? Porque pues una herencia es algo que quizás no somos herederos de mucho terrenalmente, ¿verdad? Pero la herencia es porque uno es descendiente de alguien, no es por sus méritos. De hecho, yo trabajo con un señor en Estados Unidos y los abuelos de él eran multimillonarios, tenían una empresa muy grande, pero él tomó algunas decisiones y ellos dijeron, bueno, entonces vamos a cambiar nuestra voluntad, nuestro testamento y le vamos a quitar la herencia. Y por su decisión, por su actitud, perdió toda la herencia. ¿Y nosotros qué merecemos? ¿Que Dios nos quita la herencia por portarnos mal? Pero ¿sabe qué? Más bien, Cristo nos selló con las arras del Espíritu Santo y nos garantiza esa herencia. Y tenemos esa herencia porque Dios es nuestro Padre. Porque Cristo, a través de su sacrificio, nos hizo hijos adoptivos. Y eso quiere decir que esa herencia no la merecemos, pero nadie nos la puede quitar. Es garantizada. Precioso eso. Entonces, si hablamos de una fe comprobada, esa fe nos debe darnos regocijo, ¿verdad? Nos debe darnos gozo, porque es algo, si Dios lo dice, como decíamos, como observamos en la Biblia, se va a cumplir. Ahora bien, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, yo he leído este pasaje un montón de veces, y yo pensé que estaba hablando de la herencia siendo guardada. Pero si se fijan bien, dice versículo 5, que sois guardados. O sea, los receptores de esa carta, los expatriados, los elegidos de Dios, ellos son protegidos, son guardados por el poder de Dios. No es la herencia. Ustedes pueden pensar en una herencia guardada en una caja fuerte, lo que sea, guardada en un banco, guardado con un burro alrededor de un terreno. No es así. No es la herencia que está siendo guardado, sino que el creyente. El creyente está siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe. Imagínense ustedes un escolta, una guardaespaldas espiritual. Uno puede andar en cualquier lugar y ¿qué dice el libro de Romanos? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, nada, nada. Somos guardados mediante el poder de Dios, o sea, por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos esa protección. Salmo 139:5 habla de cómo Dios va delante y detrás y a los lados de nosotros, protegiendo al creyente, guardándonos hasta el final. Esa es la fe que tenemos. Entonces el primer punto en cuanto a la fe aquí es que quiero decir que esa fe, por el poder de Dios, nos ha guardado, nos guarda. Dice así, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En lo cual, Pedro está diciendo, por lo que él ha dicho, deben ser alegres. Nosotros debemos ser alegres. Si Dios nos ha comprado con su sangre, nos ha hecho renacer, ¿cómo debe ser la sonrisa? ¿Así? ¿Verdad? ¿Qué tipo de gozo debemos tener si Cristo ha hecho todo eso por nosotros? En lo cual vosotros os alegráis. Sin embargo, siendo seres humanos, nuestra tendencia es olvidarnos de eso. Por eso Pedro les tiene que escribir y acordarles, miren, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. ¿Se acuerdan que él está escribiendo a expatriados, a la dispersión, personas que han tenido que huirse de sus lugares porque están siendo perseguidos por ser creyentes? Ahora, presten atención a eso, porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario, tengáis que ser afligidos
en diferentes pruebas. ¿Quién aquí puede decir que han sido afligidos por diferentes pruebas? Levanta la mano. ¿Quién aquí ha sido afligido por una prueba? ¿Nadie? Todo es color de rosa acá. Yo sí he sido afligido por diferentes pruebas. Pero, ¿saben qué? El tipo de prueba que está describiendo Pedro aquí es distinta a lo que a veces nosotros sufrimos. Vean conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Me encanta escuchar de ustedes. Primera de Pedro 3:14. Y luego de eso, 3:17. Otro voluntario. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amadrentéis por temor de ellos y os consultéis. Muy bien, gracias. Y versículo 17 también, hermano, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Interesante. Y alguien también puede leer, por favor, Primera de Pedro 4, versículo 15. Bueno, 14 y 15 más bien. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria del Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vuestro es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Fíjense bien en esto de ustedes, hermanos. Dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, hemos sufrido por diferentes pruebas, pero siendo honestos, la mayoría de los casos que yo he sufrido, personalmente hablando, no es por causa de Cristo. Es por consecuencia de mi propio pecado. Es por mi propia tontera que estoy sufriendo. Y si ustedes observan sus vidas, muchas veces las pruebas que tenemos, las dificultades que tenemos, no es por causa de la justicia ni por la causa de Cristo, es por nuestro propio error. Yo les digo que yo visité a mi hermana la semana pasada, y ustedes se acuerdan de mi hermana Rachel. Ella es médica y trabaja en una sala de emergencia. Y trabaja en el estado de Texas, que es como Olancho, ¿verdad? Entonces, ahí todo el mundo anda su pistola, ¿verdad? Entonces, yo estaba preguntando a mi hermana cómo fue su jornada en el hospital. Me dice, no, miren, vino un señor y ese señor estaba tomado. Y ese señor estaba tomado y estaba limpiando su pistola y se disparó en la mano. Qué tonto, ¿verdad? Y yo le pregunté a ella, entonces, ¿cómo es? ¿Lo trataste? Me dice, claro que lo traté. Me dice, como cualquier otro paciente, lo tuve que atender, lo tuve que sanar, lo tuve que cuidar. Y ella tuvo compasión de él. Aunque su herida, su sufrimiento fue por su propia estupidez. Pero si hablamos de Dios en su grande misericordia, Él nos ha tratado así. Muchas veces nuestras heridas son por nuestros propios disparos. Pero aún así, Dios es misericordioso con nosotros. Y Él nos dice, mire, ustedes van a estar sufridos, pero solo por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. Tenga fe. Porque hemos nacido de nuevo. Dice, versículo 6 nuevamente, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, Pedro va
Y después de hablar de sus pruebas, de sus dificultades, dicen, bueno, que sean alegres, porque eso va a pasar, eso es pasajero, eso no va a durar mucho tiempo, la eternidad sí va a durar. La herencia es duradera, ustedes son guardados, entonces tranquilos, eso va a pasar. Pero durante esas pruebas comprueban nuestra fe para ver si es una fe realmente puesta en lo que Cristo ha hecho. Si tenemos fe en nuestras propias obras, si queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Pero si entendemos realmente que nuestra fe está en Jesucristo, que nos resucitó juntamente con Él, tenemos esa confianza. Y esa fe, cuando pasamos por dificultades, aunque si es por nuestro propio error o por sufrir por causa de Cristo, comprueba el valor de la fe. Dice, más precioso que el oro. ¿Qué saben ustedes del oro? Ustedes saben que es valioso. Que la pureza del oro determina el valor. Malaquías 3:3 habla de Cristo. Habla de cómo Cristo viene a afinar. Dice así, Malaquías 3:3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces tengo un buen amigo que es joyero, y él me enseñó un video de él trabajando en su tienda, y solo con calor puede determinar la pureza del oro. Lo tiene que derretir, y al derretirlo con un calor increíble puede separar lo que es el escorillo de lo que es el oro puro. Y eso, hermanos, es lo que a veces sentimos nosotros. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Tenemos que aguantar por un poco de tiempo las tribulaciones. Y ese es como la calor de Dios, del Espíritu Santo, afinándonos, quitando de nosotros el pecado que permanece, para que seamos más como Cristo. Entonces, acuérdense de esto, hermanos. Si están sufriendo algo, acuérdense de su fe en Jesucristo. Acuérdense que eso no va a durar por siempre. Es pasajero, es por un poco de tiempo. Y al salir de eso, lo que va a salir es una fe comprobada, preciosa como el oro, ¿verdad? Entonces sigamos de ahí. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, Pedro está hablando de esos creyentes y está diciendo, mire, ustedes no han visto a Cristo. Yo sí he visto a Cristo, porque Pedro andaba con Cristo. De hecho, es probable que el hermano Pedro explicaba al hermano Lucas todos los sucesos del ministerio de Cristo. Y así tenemos el libro de Hechos y el Evangelio según San Lucas. Entonces, este Pedro tuvo una certeza de haber visto a Cristo, pero como yo les decía al comienzo, aún estando con Cristo, él faltaba fe. Aún estando con Cristo, él dudaba. Y ahora él dice, ¿a quién este Cristo que ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Es que ellos van a tener la certeza que iban a ver a Cristo. En su vida no lo vieron, pero ellos ahora lo están viendo. Y nosotros, hermanos, no hemos visto a Cristo físicamente, ¿verdad? Pero la Biblia nos garantiza que lo vamos a ver con ojos regenerados, con ojos que ya no van a ocupar lentes. Vamos a hacer realmente creación nueva y vamos a ver este autor y perfector de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y ustedes anhelan verlo, hermanos?
¿Anhelan ustedes ver a Cristo rostro a rostro? Claro. Eso debe producir en nosotros un gozo, como dice Pablo, inefable y glorioso. Y al final, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, para recalcar algunas cosas, hemos sido guardados, cuidados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. También entendemos que nuestra fe es comprobada y salimos así con nuestra fe comprobada. Eso produce en nosotros una alegría, un gozo, que debe ser algo contagioso, ¿verdad? Que un gozo que se observa en nosotros, ¿verdad? Pero versículo 9 es bien importante entender, hermanos, que el fin de nuestra fe no es simplemente para que estemos alegres, es de salvarnos, de darnos la certeza que hemos sido regenerados, renacidos y salvos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hermanos, les quiero decir que esas pruebas son momentáneas. Esas dificultades, aun las dificultades que nosotros mismos provocamos, nos dan la oportunidad de comprobar cómo es nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Primera de Pedro, más luego, esa misma carta dice: no os sorprendáis cuando tienen que enfrentar diferentes pruebas. Esa vida, como dicen aquí ustedes, esta vida es yuca, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hay una vida que nos espera. Y esa vida es con Cristo, viéndolo cara a cara, adorándolo, alabándolo. Y realmente nuestra fe será vista. Entonces, basado en eso, hermanos, vamos a celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a celebrar lo que es la Santa Cena, reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para el mundo, estos elementos, estos sacramentos no tienen sentido. Pero para nosotros que hemos recibido el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación, hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso nos hace recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No olvidemos, ¿verdad? No olvidemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, les repito la tarea antes de dejar el tiempo con el hermano Josué. Efesios 4:32 dice: amados, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa mesa, esos elementos nos permiten acordarnos nuevamente de su misericordia, del sacrificio de Él, de su cuerpo, de su sangre derramada por nosotros. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos examinar tu palabra, Señor, y pensar nuevamente en lo que tú has hecho por nosotros. Estábamos muertos. Teníamos un corazón muerto, un corazón de piedra, y tú lo has cambiado para darnos un corazón de carne. Un corazón que realmente responde a tu llamado, Señor. Señor, gracias porque según tu gran misericordia nos ha hecho renacer. Y queremos realmente vivir basado en esa realidad, basado en la confianza de una herencia guardada para nosotros. Una fe realmente comprobada, porque tú has garantizado esa obra en nosotros. Nos ha salvado, Señor. Estás preparándonos un lugar contigo, Señor, y esas pruebas son pasajeras, Señor, pero tu palabra es eterna y tus garantías son ciertas, Señor. Oramos, Señor, para que en ese momento realmente reconocemos y nos acordemos, Señor, de lo que tú has hecho a nuestro favor. No es algo que nosotros merecemos, pero tú en tu bondad decidiste sacrificarte por nosotros y estamos agradecidos. En el nombre de Jesucristo oramos, pidiendo que tú nos diriges a
hacia ti, Señor, que tú nos das una alegría y un gozo por esa salvación tan grande. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te dejo el tiempo con el hermano Josué. Vamos a ir a leer el libro de Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.